estamos con Mari Carmen Ayala y con el doctor José Luis Cervantes, que son especialistas en este tema que nos preocupa a todos, sobre todo a los mexicanos, porque estamos entre los países con más obesos. ¡Qué horror, por favor! ¿Cómo están? Bienvenidos al Show de la Muchas Belleza. gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero que me cuenten qué tanto nos afecta esto, qué tanto afecta a una persona la obesidad. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a su programa. Acabas de decir dos elementos que son alarmantes en nuestro país y en el mundo entero. México ocupa el primer lugar con adolescentes menores de 18 años de edad obesos y ocupa uno de los 3 primeros lugares en el mundo en sobrepeso y obesidad. Entonces tu pregunta ¿es importante? Sí, y es impactante. Realmente es increíble, ¿no, Keiji? Pero, ¿qué podemos hacer, doctor? O sea, ya oímos información por todos lados, hay campañas que evidentemente no jalan tanto como pensábamos. ¿Qué nos proponen ustedes para combatir este problema de obesidad? ¿Qué sería lo ideal o la parte en la que ustedes podrían ayudarnos y a toda la gente que nos ve a tratar de erradicar esta epidemia, que es la que efectivamente puede llegar a acabar con gran parte de la población del mundo? Yo creo que lo primero, y lo vamos a dividir en 2 etapas, yo como médico, cardiólogo internista, ella como experta en nutrición, uno de los primeros elementos que hay que dar a entender a tu gente es que es una enfermedad, no es una situación que nazca por casualidad. Segundo, se ha insistido mucho en el factor genético, pero traigo cifras que son verdaderamente de llamar la atención. Dentro de 15 años, estamos hablando que uno de los países más desarrollados del mundo, que es Irlanda, la Organización Mundial de la Salud calcula que el 70% de su población va a tener sobrepeso y 50% de ellos obesidad. Entonces, ¿es factor genético o es la mala alimentación y el sedentarismo? Y eso es un país primermundista. Claro. Absoluto, ahí no hay genética de la unión del mestizo con Exacto. el español, Ajá. ahí no hay tacos, ahí que hay cerveza y sedentarismo, ¿no? Y Ajá. carne en abundancia. Se la deben pasar bien Entonces, igual. la historia, sin duda alguna, pero a lo que voy es, si el factor genético juega un papel importante, sí. Ah. Sin embargo, no es el trascendental. El trascendental se llama mala alimentación, que Mari Carmen nos va a expresar esa historia, y evidentemente el sedentarismo. Secretaría de Salud señala que el 80% de la población mexicana no realiza absolutamente nada. Por eso me encantó escuchar minutos atrás sus programas del fitness y lo que haces tú, Keiji, porque es fantástico. Exhortar al sujeto y al rato platicamos la diferencia entre hacer ejercicio y actividad física. Claro que no es lo Ah. mismo. No es lo No mismo. es lo No es lo mismo. mismo. Y cuéntanos, doctora, sobre la nutrición. ¿Cómo hay que comer? ¿Cuál es la diferencia entre la llantita y la panza? Fíjate Porque hay que diferencias. hay mucha diferencia y esto que estaba diciendo José Luis es importante porque realmente todos tenemos que comer, o sea, Ujú. es nuestro principal medicamento, es importantísimo, pero sí es cierto que hemos vivido una transición alimentaria, que hemos abandonado nuestros alimentos tradicionales, sí es cierto que cambiamos también completamente la forma de vida y sí nos hemos convertido en alguien sedentario. O sea, una bicicleta en una casa para un niño, hoy en día, ¿dónde? Claro. ¿No? O sea, Sí, sí. realmente es complicado. Tenemos que pensarlo y verlo. Ahora, la verdad es que la obesidad no amaneces obeso. O sea, esta va siendo una construcción en donde importa también qué sucede, o sea, el cambio de vida, tus papás se divorcian y ahí empiezas a subir de peso, sencillamente cambias de trabajo, ya no pudiste ir a hacer esa rutina, entras en un trabajo muy demandante, empiezas a comer en lugares que no era donde tú habitualmente lo hacías y de repente La volteas, depresión también. bueno, el estrés en el que entras y de repente volteas y dices, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Pero hay veces que no, y esto sigue continuando. Y esta acumulación de grasa, José Luis, bueno, se convierte no nada más en el colchoncito que te protege, sí, del calor, del frío, de los golpes, no, esa grasa subcutánea que tiene una función importante, que te hace tener textura y todo, Claro. sí, pero no toda la grasa que acumulamos es subcutánea. Y el problema de la obesidad es el acúmulo de grasa, ese es el problema. Pero hay grasa que no es buena. Y no sé, José Luis, si nos puedes explicar. Mira, esto es un elemento muy importante. Si en este momento hacemos una tomografía de un sujeto obeso,
vamos a demostrar que existe grasa en la parte externa, que se llama grasa subcutánea, y la grasa que está dentro de los órganos, hígado, páncreas, intestino. A esa grasa le vamos a llamar visceral. La grasa subcutánea no traduce riesgo para enfermedad cardiovascular, de tal suerte que si se va con un cirujano a hacerse lipoescultura y en general es delgado el sujeto, realiza mucho ejercicio, pero quiere verse con una cintura de 60 centímetros, totalmente válido. Pero pensar que una cirugía de este calibre les va a quitar 2 kilos de grasa, se van a someter a un riesgo quirúrgico importante, la grasa intraabdominal no se le está haciendo absolutamente nada, y ahí se generan dos hormonas protagónicas, una que se llama adiponectina y otra que se llama leptina. Adiponectina es la buena del cuento, baja el colesterol, sube el colesterol bueno, baja la glucosa, baja la presión arterial. La leptina es la mala del cuento. El problema que sucede en el obeso es que hay mucha leptina y nula adiponectina. Por eso es que la obesidad se transforma en enfermedad, se transforma en riesgo cardiovascular y es lo que hoy conocemos como síndrome cardiometabólico. Entonces, la primera respuesta que tenemos que dar es que la cirugía bariátrica no es útil porque no corrige la grasa intraabdominal y el riesgo sigue latente a pesar de tener la banda, a pesar de traer el globo, a pesar de traer el bypass o en su defecto le hicieron lipoescultura de 3 litros, riesgo enorme para sufrir complicaciones y no corrigieron en nada. ¿Por qué? Porque la clave se llama dieta y actividad física. Y en cuanto a dieta, por ejemplo, para reducir estos niveles de grasa visceral, ¿qué dirían ustedes que serían los puntos principales que la gente debe empezar a modificar para reducir esos niveles de grasa poco saludables y que nos llevan a la muerte? Bueno, mira, lo primero que tienes que ver es medir el perímetro cintura. ¿Por qué? Porque ahí es donde ves el primer indicativo de riesgo, ¿no? O sea, ¿dónde están las vísceras importantes de la cintura hacia arriba? Claro. Por eso se mide perímetro cintura. Entonces, en México, nuestra norma mexicana para el manejo de la obesidad nos dice que las mujeres debemos de tener una cintura de 85 y que los hombres deben tener una cintura de 90, porque en general nuestra población somos de estatura baja, Claro. ¿no? Entonces, ese es el primero, medir nuestra cintura. Ahora, realmente necesitamos un manejo, de verdad, no hay pastilla, no hay tratamiento mágico, magia. no hay, o sea, tenemos que hacer el cambio, el esfuerzo de hacer un tratamiento serio, o sea, nutrición en gran parte es educación. Tenemos que aprender que desde el momento, ¿cuál va a ser el mejor momento para iniciar nuestra alimentación? ¿En qué momento tiene que empezar el primer alimento? ¿A qué hora del día? Desde eso, ¿no? Que es importante. Claro, pero lo preocupante también son los niños. Muchos niños bueno. son obesos con 6 años, Claro. pero ¿por qué? Se dice que es bueno que un niño sea gordo, ¿no? La mentalidad que sea bonito. cachetoncito, que está bonito si está gordito. Entonces yo creo que también hay que cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? De las madres y de los abuelos. No, y fíjate que esto que dices es importantísimo. O sea, la imagen de un niño regordete, Es sano, era según saludable. la Qué lindo se ve, sus Exacto. rollitos se ven divinos, las llantitas de Ajá. los bebitos. Y la verdad es que esto no es verdad, Ah. ¿no? Esto no es verdad. Y también, por otro lado, te ven que estás bajando de peso y te dicen, ¿estás enfermo? Claro. ¿Te sientes mal? Sí, de acuerdo. Y no, y tampoco es, o sea, realmente la moderación siempre va a ser importante en la alimentación. No hay un alimento malo, no hay un alimento bueno. Todos los alimentos pueden tener, necesitamos una alimentación que sea variada, que se complemente y que las raciones sean moderadas. Sí, la cantidad es clave. La ¿no? cantidad es importante. Oye, Mari Carmen, y perdón, retomando un poquito, regresando a la medición de la cintura, porque esta es una duda muy común. Ujú. ¿Dónde me mido la cintura? Mira, si yo no soy una especialista, en donde nosotros tenemos cierta Ajá. medida de la cresta ilíaca y eso, vamos a tomar la cicatriz del ombligo. En el Ah. ombligo. Porque eso va a ser algo que vamos a tomar siempre con la misma continuidad. Entonces, eso va a ser una guía excelente. Ahora, fíjate, realmente nosotros a veces en el consultorio tienes que tener mucho respeto por las personas que Sí. tienen. O sea, se sienten intimidadas. Sencillamente cuando tú ves que esa persona tiene una cintura enorme,
el peso es suficiente, no tienes que lastimar. Violencia innecesaria. Sí, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero si yo en casa quiero ver cómo voy manejando esto y de qué manera voy mejorando, hay que ir sobre perímetro, el ver la cicatriz del estómago, y esa es una guía excelente. Doctor, cuéntanos, ¿sigue existiendo todavía la burla hacia los gordos? Sí, sin duda, sin Sí. duda. Yo quisiera retomar estos dos puntos Sí. que he escuchado con atención de ustedes y transmitirlos como un mensaje, ¿no? O sea, insistir que estamos ante una pandemia mundial, Sí. insistir que es una enfermedad, evitar el que todo es mi papá, mi mamá y mis abuelos son obesos, luego entonces yo soy obeso. El factor genético cuenta, pero no es lo más importante. Lo más importante es la mala nutrición que nace desde que el niño es pequeñito. Ya la época de Rubens, la época de Botero ya pasó, y ahora estamos buscando cinturas perfectas, ¿no? Y mira que amablemente Mari Carmen señala 85 y 90 centímetros. Lo ideal es medirlo entre el ombligo y la cresta ilíaca, pero como eso a veces cuesta mucho trabajo, es muy correcto que siempre se mida a nivel del el ombligo. Pero eso no lo es todo, no lo es todo. La idea es que eso hace el diagnóstico de obesidad, mas no lo es todo. Muy bien, pues para cerrar, ¿con qué les gustaría decir a toda la gente que los está viendo? Mensaje para todos los que están escuchando. Yo quisiera comentar algo que Mari Carmen dijo. No se puede tratar a un obeso de manera individual. Se tiene que trabajar de una manera multidisciplinaria, en donde cuenta el psicólogo, cuenta el terapeuta, cuenta el médico internista, evidentemente el nutriólogo, y un programa correcto de actividad que el sujeto tiene que hacer. Y tú señalaste al principio, ejercicio implica ponerte tenis e irte a correr. Actividad física implica moverte, caminar. 10 minutos el kilómetro, 3 kilómetros, y estamos del otro lado. Perfecto. Muchísimas gracias, Mari Gracias a Carmen y ustedes. José Luis. Un placer. Queremos tenerlos de nuevo porque es un tema importantísimo, señor y señora. Y muchos están desayunando en este momento. Entonces ya les tapaste la boca, seguramente. Ya no se Con coman esto. esa concha. Esos chilaquiles afuera, por favor. Nosotros seguimos con mucho más aquí en el Show de la Belleza Internacional. No te vayas, porque tenemos más